Buenas noches. Buenas, Buenas noches, doctor. ¿cómo andan? Acá, palpitando la humedad de Mar del Plata. Ah, está hermoso. Se pone pegajoso. Buenas. Aparte ya los que llegamos hasta ahora, o todos laburamos, venimos con la reserva. Ya estamos en hora, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. ¿Quién está como administrador de la reunión?
¿Tenemos o no tenemos? Yo no veo ninguno participante como administrador. No sé que lo haya iniciado la facultad porque alguien está grabando. Bueno, no sé quién está dando los ingresos y demás por si viene alguien después. Por lo general me dejaban a mí como administrador. Bueno, ¿cómo andan? Les pido que pongan, por favor, cámara, micrófonos. Antes de arrancarles, les hago también un comentario que estaba hablando hace un ratito con Gastón y con Sebastián. Vieron que nosotros siempre les ponemos en el Facebook los datos de acceso y les recordamos los días y horarios en los que hay clases. Pero bueno, a partir de ahora sepan que todos los miércoles y jueves 20:15, con los mismos datos de acceso que ingresaron hoy, ustedes van a tener clases. Si por alguna razón, algún día no va a haber actividad, les vamos a avisar. Pero en principio, todos los miércoles y jueves con los mismos datos de acceso pueden ingresar al Zoom. ¿Sí? Les digo para que no suceda que si algún día no se avisa por el Zoom de la clase, ustedes no se pierdan la posibilidad de estar y de cursar. Si ustedes recuerdan la semana que tuvimos clases juntos, después de hacer el repaso de la parte general, nosotros vimos toda una caracterización general de los delitos sexuales, algunas referencias con respecto al bien jurídico y algunos temas más, y yo les pedí que ustedes avanzaran con la lectura del manual de los delitos de abuso sexual propiamente dicho. ¿Pudieron avanzar algo con relación a ese tema? Hola, hola. Sí, le pegué una leída por arriba. Estamos Bien. complicados en la oficina. No te voy a mentir, si me preguntás fuertemente, te voy a decir, no sé. Pero empezaste a leerlo, y ustedes, alguien más, arrancó ya a leer el manual con respecto a esos temas. Yo igual que Leonardo, empecé a leerlo, pero todavía no terminé el capítulo. Bueno, perfecto. Esa era la idea, no que terminara el capítulo, sino que ya lo que con nosotros comentamos sobre esos principios básicos, empezar a desarrollarlo con usted y que ustedes tengan algo leído. ¿Se acuerdan, Brisa o Leonardo, lo que nosotros ya fuimos avanzando sobre la caracterización del bien jurídico y toda la evolución que se presenta en este sentido en el marco de los delitos sexuales? ¿Se acuerdan que hablamos que pasamos de un sistema de los delitos contra la honestidad a algo totalmente superador, como son los delitos contra la integridad sexual, y asociamos el bien jurídico con la libertad de decisión de las personas mayores y con la libertad de desarrollo con relación a los menores en las breves referencias que hicimos sobre el bien jurídico? A partir de este punto, a mí me gustaría ingresar a los tipos penales en particular, iniciando por los delitos de abuso sexual propiamente dicho, que como habíamos comentado están a partir del artículo 119. Alguien que tenga el código o el manual a mano, ¿quiere leer el primer párrafo del artículo 119? Dame un segundo, estoy llegando. Artículo 119. Dentro del título 3, delitos contra la integridad sexual. Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, aprovechándose de que la víctima pueda, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Bueno, recuerden otra cuestión que hablamos la primera semana, que tiene que ver con que todos los delitos de abuso sexual van a tener dos componentes en común. Por un lado,
indispensablemente una conducta con significación sexual. Y por otra parte, en relación con esa conducta, la ausencia de un consentimiento válido o de un consentimiento jurídicamente relevante. En este caso, la parte del artículo que vos leíste, Leonardo, contempla el delito de abuso sexual simple. ¿En qué consiste la conducta típica en este caso? En abusar sexualmente de otra persona. Entonces, toda la interpretación del tipo va a girar en torno a este concepto. Y abusar sexualmente significa, básicamente, realizar actos corporales o de tocamiento o de acercamiento con una connotación sexual sobre el cuerpo de la víctima, en los casos en que obviamente no hay un consentimiento o no hay un consentimiento válido en los términos a los que hace referencia la ley. ¿Yo te puedo interrumpir para hacerte una consulta? Decimos que son actos corporales de tocamiento o de acercamiento con contenido sexual, los que están previstos en esta primera parte del 119. ¿Qué son las cosas que van a quedar por fuera en función del principio de legalidad? Los acosos tipo grooming, digamos, todo lo que tenga que ver con el envío de fotos y demás. Eso va a tener una tipificación penal independiente. Lo que va a quedar claramente por fuera son las cuestiones que se alejan de los actos corporales de tocamiento o acercamiento. Básicamente, las palabras que el autor pueda proferir a la víctima, más allá de la discusión que hoy día se está dando con relación a esa forma de interferencia sobre la libertad ajena, y también los actos de contemplación del autor sobre la víctima, o de la víctima sobre los actos que realice el autor, aunque estos últimos sí van a poder dar lugar a la aplicación eventual de otro tipo penal, que es el de exhibiciones obscenas. Pero lo fundamental para empezar a avanzar es que para el concepto de abuso sexual, nosotros necesitamos un acto corporal de tocamiento o de acercamiento con contenido sexual. En cuanto a quién puede ser autor de esta conducta, la ley no tiene ningún tipo de limitación, y en cuanto a quién puede ser víctima tampoco, con lo cual van a poder ser sujetos activos y pasivos del delito de abuso sexual simple, tanto los hombres como las mujeres. Tenemos que ver rápidamente cuáles son... Sí, decime. No, porque en la clase anterior con vos habíamos hablado que el tipo había... sobre violación, decía la penetración del miembro masculino en cualquier cavidad. Y Sí. acá, en el manual de cátedra, al principio nomás lo que planteas esto del sujeto, ¿no? Que acá de esto puede ser sujeto activo o pasivo también, digamos, cualquier persona, ¿no? Más allá de su género. Es la primera diferencia que podemos encontrar en esta situación entre los dos tipos. No, vos me preguntás qué sucede con el delito de abuso sexual con acceso carnal y si ahí puede ser sujeto activo la mujer. No, vos nos habías explicado que hay todavía una discusión doctrinaria en esta cuestión por la reacción del tipo. Pero en este, No, acá los sujetos activos y pasivos son indiferenciados. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ir viendo diferentes cosas con relación a las edades, pero en principio para el delito de abuso sexual simple, tanto el hombre como la mujer puede ser tanto sujeto activo como sujeto pasivo del delito. Está bien lo que vos planteás, que se genera una discusión en el delito de abuso sexual con acceso carnal, pero bueno, vamos a llegar en un ratito hasta ahí. Después el tipo penal plantea diferentes modalidades de abuso. ¿Se acuerdan que les decía al inicio? Que tenemos por un lado el comportamiento sexual y por otro lado la ausencia de consentimiento jurídicamente relevante. Y el primer caso que plantea el artículo es: existe abuso sexual, menciona el primer supuesto, cuando la víctima es menor de 13 años. Para ir a una cuestión que sea gráfica para ustedes, para iniciar la lectura y el estudio, podemos interpretar acá que es una presunción en este caso que no admite prueba en contrario. Es decir, por razones de cultura se identifica que un menor de esa edad, un menor de 13 años, no está en condiciones de comprender la significación de los comportamientos sexuales y por lo tanto no puede otorgar un consentimiento válido. Con lo cual, cualquier acción realizada con un menor de esa edad, que implique un acto
corporal, de tocamiento o acercamiento, va a dar lugar a la aplicación del tipo. ¿Entienden a dónde apunta este caso? Más allá de que se verifique que el niño o la niña de una edad menor a los 13 años, en el caso concreto, haya dicho que sí, eso va a ser irrelevante, porque la ley considera que ese consentimiento para el contacto sexual no es válido. ¿Sí? Entonces, primer supuesto, víctima menor de 13 años. El segundo supuesto se relaciona con el uso de violencia y comprende el empleo de violencia material, lo que se caracteriza como energía física aplicada sobre el cuerpo o sobre la víctima o sobre las resistencias que puede oponer para concretar el abuso sexual. Esto, creo que lo habíamos conversado en las primeras clases, puede generar interpretaciones incorrectas. ¿Qué quiero decir? El uso de violencia no puede ser identificado como el único medio comisivo para ningún tipo de abuso sexual, porque todo gira en torno a la existencia o inexistencia de consentimiento, pero sí forma parte de uno de los medios comisivos que menciona la ley. Por eso, más allá del concepto tradicional de resistencia, que ustedes seguramente van a poder leer en manuales y tratados, hay que entender que cuando la víctima cesa en esa resistencia, cuando la abandona por agotamiento, por temor o por cualquier otra situación, cuando su intención no es consentir el contacto sexual, va a determinar igualmente la presencia del abuso sexual. El tercer medio que se enumera es el uso de amenazas. Esto después, la amenaza ya la van a estudiar cuando veamos los delitos contra la libertad como un tipo penal autónomo, pero equivale al anuncio de un mal futuro que busca producir temor en el sujeto pasivo para obligarlo a soportar o a que se ejecute sobre él el acto abusivo. ¿Sí? Cualquier duda que vaya surgiendo o cualquier cosa que ustedes quieren aportar, abren el micrófono y adelante. ¿Vamos bien? Sí, por Bien, ahora sí. el siguiente caso que enumera el 119 es el del abuso coactivo de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Este contempla los supuestos en los que el autor, el sujeto activo, está en una relación de superioridad o preeminencia de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, con relación a la víctima, y sobre la que se posa, sobre la que se apoya para realizar la conducta abusiva. Van a encontrar en algún punto que no tiene una relación directa con lo que ustedes pueden haber escuchado alguna vez como acoso sexual, que no está expresamente tipificado en la ley, que a veces puede ser considerado como actos de abuso tentados o como coacciones especializadas. Pero acá el abuso tiene que estar presente, pero hay una relación directa entre esta relación de superioridad o preeminencia del sujeto activo y la conducta abusiva que realiza sobre la víctima. Y quizá el supuesto que va a englobar cualquier situación que pueda caer por fuera de los casos que ya anunciamos, es el que se relaciona con la víctima sin consentimiento libre, y que este tiene que ser interpretado en sentido amplio. Es decir, cualquier situación que la lleve a la víctima a no poder consentir libremente el trato o el acto sexual con ella puede dar lugar a la aplicación del tipo. Por lo general se habla acá de víctimas privadas de razón, víctimas carentes de sentido o víctimas que se encuentran en un supuesto de error particular que directamente va a determinar la ausencia de consentimiento en caso de que se lleve adelante con ella alguna práctica sexual. ¿Cuáles son los ejemplos gráficos? Bueno, uno puede ser una alteración mental grave, o una alteración de las facultades mentales graves, que impida comprender el significado de las conductas sexuales y de este modo prestar un consentimiento. Puede ser equiparable con alguna de las fórmulas que ustedes estudiaron en el artículo 34 en penal parte general. Otros son los de intoxicaciones agudas, casos clásicos de embriaguez o de consumo de estupefacientes que directamente colocan a la víctima en una posición en la que no puede comprender ni consentir un contacto sexual. Y quizá los más complejos son los casos de error. ¿Por qué?
porque va a haber casos de error que van a dar lugar a la posibilidad de sostener que no existe consentimiento y otros que no. Como para facilitarles a ustedes la lectura y que puedan identificar con claridad cuáles son los casos de error que pueden encuadrarse dentro de su puesto, podemos mencionar a los que recaen sobre la existencia del acto sexual en sí mismo. El ejemplo clásico es aquel que se hace pasar por un profesional de la salud para realizar un examen ginecológico. La víctima acepta la realización del examen porque cree que está en presencia de una práctica médica, cuando en realidad aquel que la está realizando no es un médico sino un impostor. Y junto con estos ejemplos se da los que recaen sobre el significado mismo del acto, y acá hubo un caso muy famoso que quizás recuerden, en que se dan los casos de sustitución de persona. Por ejemplo, la víctima cree que está teniendo una relación sexual con su pareja o con una persona con la que estuvo de acuerdo en mantener una relación sexual, pero en realidad se trata de un impostor, aquel con el que termina manteniendo en este caso, que estamos en un abuso sexual simple, el acto de tocamiento, el corporal de tocamiento de acercamiento. ¿Sí? Surge de la lectura del artículo, pero yo les anticipo que todos estos estas maneras dentro de la tipicidad penal que enumera el artículo 119, el de la víctima sin consentimiento libre, uso de amenazas, el empleo de medios de los que hemos mencionado, sirven para todos los supuestos del artículo 119 y no solamente para el abuso sexual simple. ¿Queda pendiente alguno de los medios? No, ¿no? Bien. Algo mencionamos cuando tuvimos nuestros primeros encuentros y aclaramos sobre el consentimiento y la prueba. ¿Se acuerdan? Vamos a abrir el micrófono, así hacemos algo participativo. Lo único que me acuerdo es que menores de 13 años ya no había consentimiento. La ley no permitía que se tomara como consentimiento. Sí. Hablamos algo sobre ciertas filtraciones de situaciones de discriminación que se daban con relación a la legislación anterior y que de a poco se van erradicando tanto de lo que tiene que ver la bibliografía como la práctica judicial en concreto. ¿Se acuerdan? También se hablaba, creo, cuando se pensaba que cuando una mujer decía que no, en realidad estaba diciendo que sí. Mucho se creía en eso. Y que claro. para estos actos no se admite ese pensamiento. Cuando dice que no, es no. Claro, está perfecto. Estereotipos y mitos generados alrededor de la violencia sexual que llevaban a situaciones muy injustas y de una notoria discriminación, y entre las que estaba presente esta situación de que para tener por acreditado siempre los abusos sexuales en cualquiera de sus formas, se exigía el empleo de violencia por parte del autor para vencer esa resistencia de la víctima. Yo, por una cuestión de tiempo, no quisiera volver sobre lo que ya conversamos, que ahí Franco recuerda, pero sí volver a remarcar que de acuerdo a nuestro sistema legal actual y en función de la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género al análisis y a la resolución de los casos de violencia sexual y demás, que a ustedes les quede bien presente que lo que va a determinar la existencia o la inexistencia del delito no es en sí el empleo de mecanismos violentos para llevar a cabo la acción, sino la existencia o inexistencia de un consentimiento válido. ¿Sí? Puede haber casos en los que no haya ninguna acción violenta por parte del sujeto activo, pero que igual estemos en presencia de un abuso sexual por el simple hecho de que la víctima no deseaba, en ese caso concreto, consentir el acto. Hay casos de temor, hay casos de congelamiento, hay casos en los que las víctimas deciden no llevar a cabo una resistencia activa frente a la acción del sujeto activo para evitar mayores daños de los que pueden llegar a sufrir, y que determinan la inexistencia de un consentimiento. Y eso ya es suficiente independientemente de que no existan medios violentos en la acción del autor. Lo que determina entonces la existencia o inexistencia del delito es el consentimiento o la ausencia del consentimiento.
y la simple negativa es suficiente para la configuración de los delitos de abuso sexual. Tengo una ¿Sí? consulta agarrado a esto que estás contando. Sí, decime. ¿Esto es lo que se toma para los agravantes que tiene el artículo 119? Por ejemplo, ¿En qué sentido? dice el artículo, en los supuestos de los 2 párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si resultara un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Esas son agravantes que van a aplicar a los distintos tipos penales que vamos a ir estudiando que están dentro del 119. ¿Sí? Son circunstancias que se suman al tipo básico y producen un incremento de la escala penal. Vos dentro del 119 tenés como medio comisivo el empleo de violencia, pero alcanza, según la fórmula que mantiene en la última parte de la redacción del artículo, con la inexistencia de un consentimiento. A eso apuntaba el comentario. Después vamos a ir viendo cada una de esas agravantes en particular. Bien. Es interesante también ver la tipicidad subjetiva porque históricamente existió una discusión sobre este aspecto de la tipicidad penal de los delitos de abuso sexual, y había 2 grandes posiciones. Una que básicamente consideraba que con el conocimiento y la voluntad de que se estaba realizando en este caso, acto corporal de tocamiento o acercamiento con contenido sexual, un abuso sexual, era suficiente para la conformación del aspecto subjetivo del tipo. Y otra que exigía algo más, una ultrafinalidad, que era, además de lo que ya mencioné, que en el ánimo o que la intención perseguida por el sujeto activo fuera satisfacer un deseo sexual. Ahí van a encontrar en el manual 2 posiciones, una de corte subjetivista y una objetivista que creemos que es la que está presente en el tipo penal, y esta solución para esta discusión con relación a que el tipo penal no exige ninguna ultrafinalidad ni ninguna intención adicional a la del dolo en su formulación, con lo cual basta con la realización del acto con conocimiento y voluntad, sin que sea necesario que lo que persigue el autor con su accionar sea satisfacer un deseo sexual. ¿Por qué? Porque puede no ser por esa razón que se realiza el acto, puede ser simplemente como un mecanismo para ofender, para humillar, o para denigrar a la víctima, o como cualquier propósito, venganza, y el aspecto subjetivo del tipo se va a conformar igual. ¿Entiende la diferencia entre una y otra posición? Alcanza entonces con el dolo, en el sentido de conocimiento y voluntad, de realizar los elementos que están presentes en el artículo 119, sin que sea necesario verificar que esa acción se realiza con la finalidad de satisfacer un deseo sexual del autor. Bien. ¿Querés, Leonardo, leer el segundo párrafo? La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Bien, esta es una fórmula muy criticada por la doctrina. Ya contempla un tipo de abuso que está más grave que el del primer párrafo, ¿sí? Que el del abuso sexual simple. Y quizá yendo un poco al final, es un tipo penal, el de abuso sexual gravemente ultrajante, que después de la reforma del 2017 redujo bastante su ámbito de aplicación, porque muchas de las conductas que se calificaban de acuerdo al segundo párrafo, el de abuso sexual gravemente ultrajante, hoy forman parte de algo que ya nosotros anticipamos, algo que es el tercer párrafo del 119, que prevé el delito de abuso sexual con acceso carnal o por la realización de prácticas análogas, que es el que vamos a ver a continuación. De todas formas, este delito de abuso sexual gravemente ultrajante contiene una acción que tiene que ver, o que es la misma que está en la figura básica, pero que además del acto corporal de tocamiento o acercamiento, requiere elementos autónomos.
Una de las modalidades, entonces, que puede dar lugar es la que tiene que ver con los abusos sexuales que perduran en el tiempo. Y pueden dar lugar a la aplicación de este segundo párrafo, tanto aquellas conductas que en comparación con el tipo básico exceden el tiempo razonable de realización, por ejemplo, un acto en particular de tocamiento o de acercamiento corporal con contenido sexual que se prolonga demasiado en el tiempo, o por la repetición de actos de estas características. ¿Sí? Entonces ahí hay un elemento temporal que ya nos retira de la tipicidad básica y nos puede llevar al abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Sí? Ciertas circunstancias de tiempo que agravan la conducta en comparación con el primer párrafo del artículo 119. Tengo una consulta con esto, porque Sí. en el manual plantea la tentativa que se podría dar, pero solamente en estos supuestos que vos estás planteando serían en el primer supuesto, que se estire y porque plantea que la tentativa es... se admite la tentativa cuando el autor realiza actos demostrativos de su intención de consumar el hecho, pero no lo logra por razones ajenas a su voluntad. Sí. En esta situación donde se tiene que estirar temporalmente, ¿cómo justifico la tentativa? No sé si me explico la pregunta. Sí, no, los casos de tentativa en los abusos sexuales muchas veces son discutibles porque es difícil diferenciar los actos preparatorios del principio de ejecución que podría dar lugar a la aplicación de uno de estos tipos penales. Quizá era mucho más fácil de ver la posibilidad de tentativa en algunos supuestos de hecho que hoy por hoy están fuera de esta tipicidad, y que no son los que tienen que ver con este factor temporal que se podía dar en esas dos variables que mencionábamos recién. Pero sí se puede ver con más claridad y justifica que se considere posible la tentativa en los que se agravan y se transforman un abuso sexual simple en un abuso sexual gravemente ultrajante en relación con las circunstancias en las que se comete o en las que se realiza la acción. ¿Sí? Por ejemplo, antes de la reforma daban lugar a la aplicación de este tipo todos los actos que se relacionaban con la introducción de objetos por vía anal o vaginal de la víctima, que hoy por hoy van a estar por fuera. Pero pueden quedar algunos supuestos de hecho que pueden dar lugar a la aplicación de un abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias en las que se realiza el abuso sexual. Por ejemplo, los que se realizan en público con el fin de someter a una humillación mayor a la víctima. Un acto de tocamiento que en la intimidad o ante la ausencia de terceros podría dar lugar a un abuso sexual simple, si es realizado en público y con la finalidad de menospreciar o denostar a la víctima, puede dar lugar al abuso sexual gravemente ultrajante, y ahí sí todavía podríamos interpretar la posibilidad de algún caso de tentativa. ¿Sí? Les decía que es un tipo penal que sufre críticas por su tensión con el principio de legalidad al hacer referencia a lo que significa a algo gravemente ultrajante. Se dice que existe un sometimiento de estas características cuando se pone a la persona, generalmente por la fuerza o con violencia, bajo la autoridad o el dominio de otra. Lo que pasa es que la crítica que va por el tipo, para el tipo penal tiene que ver con que los términos empleados en sí resultan vagos en relación con la acción que prevé el tipo, de modo que el principio de legalidad en este caso sí sufre alguna afectación. Y les vuelvo a decir lo que les mencionaba hace un rato, que desde la reforma que vamos a ver ahora cuando pasemos al tercer párrafo, el ámbito de aplicación se redujo notablemente. El tercer párrafo del 119 prevé el delito de abuso sexual con acceso carnal o con realización de actos análogos. Leonardo, ¿lo querés leer, por favor? Dice así: la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiese acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Bien. Este artículo, creo que algo charlamos también hace la última clase que tuvimos, porque la verdad es que esta reforma del año 2017 vino a resolver un problema histórico
y que es muy gráfico para analizar algunas cuestiones que se dan en materia de legislación penal. Todo en un principio giró en torno a un concepto que hoy sigue estando presente en nuestra ley, pero que ha tenido una aclaración que puso las cosas en su lugar y que es el concepto de acceso carnal. Por acceso carnal se entiende la introducción del órgano genital masculino en el cuerpo de otra persona. Y hoy sí, por la precisión que da el tipo penal, podemos decir por vía vaginal, anal u oral. Una cuestión fundamental con relación a este tipo penal es que para que el acceso carnal se produzca y se consume, no es necesario que la penetración sea total y tampoco es necesario que el sujeto activo logre o alcance la eyaculación. Es decir, no importa si la perfección de la penetración, bastando con que ésta haya existido real y efectivamente para la consumación del tipo penal. Este artículo hoy día, además de prever el acceso carnal para la penetración sin el consentimiento de la víctima por vía anal, oral o vaginal, contempla algo novedoso con relación a la legislación anterior, y es el de la práctica de actos análogos al acceso carnal. Pero son actos análogos que están expresamente tipificados en la ley, y que contemplan los casos de introducción de otras partes del cuerpo distintas del pene, cualquiera, dedo, mano, lengua, o de objetos por la vía anal o por la vía vaginal. Se excluye, en el caso de las prácticas análogas, la vía oral. Bien, ¿cuál era el problema que existía antes de esta reforma de mayo del año 2017? Incluso presente el problema antes de la reforma que se introdujo al Código Penal por ley 25087, que la mencionamos hace unos días, en el año 99. ¿Saben? ¿Vieron algo sobre eso? No. ¿No recuerdan tampoco? Algo charlamos. Bueno, durante prácticamente un siglo, en la jurisprudencia y en la doctrina de nuestro país, no había una posición única sobre si la penetración abusiva por la vía oral constituía una violación o un abuso sexual simple, o a un abuso sexual, o después a un abuso sexual simple, digo, a partir del año 99, ¿no? O un abuso sexual gravemente ultrajante. La verdad es que en los últimos años las posiciones estaban alrededor de si se trataba de un abuso sexual gravemente ultrajante o si se trataba de un abuso sexual con acceso carnal. Eso determinaba que un comportamiento tan grave como una penetración abusiva a una persona, hombre o mujer, por la vía oral, en un tribunal fuera considerado una violación y en otro no. ¿Sí? Más allá de las escalas penales, simbólicamente eso es algo muy, pero muy fuerte. Es decir, en un tribunal, eso a la víctima podían decirle que había sido víctima de una violación y en otro configuraba un delito penal distinto, porque la penetración por vía oral no estaba técnica o supuestamente expresamente prevista en la ley. Creo que también les comenté que esto no es solo algo anecdótico que nos sirve para analizar cómo podemos mantener un problema tan grave durante un siglo, sino que además esta ley va a operar desde el día en el que fue sancionada, es decir, en mayo de 2017, hacia el futuro. Pero por el principio y retroactividad de la ley penal, no se va a poder aplicar a los casos anteriores. Y casos anteriores al 2017, en función del tiempo que demora la prescripción de los delitos sexuales, más aún teniendo en cuenta cuándo empieza a computar el cómputo de la prescripción en casos de menores, nos lleva a que la legislación anterior va a ser aplicable para estos supuestos anteriores al 2017 durante muchísimo tiempo. Entonces, además de conocer el problema que nosotros arrastramos durante tanto tiempo, nos pasa a los operadores y les va a pasar a ustedes cuando empiecen a ejercer la profesión,
que va a seguir siendo de aplicación y va a seguir estando presente el problema para los casos anteriores a esta fecha. Lo que sucedió básicamente, y quizás muy vulgarmente explicado, fue lo siguiente. En el 99 se quiso modificar esa situación. En el 99 se quiso resolver ese problema de la existencia de dos posiciones completamente diferentes con relación a qué implicaba una penetración abusiva por la vía oral, que van a encontrar en los manuales y en los tratados, e incluso todavía en alguna jurisprudencia en latín como ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo estaba redactado el tipo Perdóname, penal? Federico, pero se cortó. Supongo que ibas a decir felatio. Sí, felatio inore. Así Ah, está, inexplicablemente todavía utilizamos fórmulas en latín para no decir en qué consiste la práctica, que básicamente es la penetración abusiva por la vía oral. El artículo anterior, al que hoy por hoy está en el Código Penal, en el tercer párrafo, decía: la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediante las circunstancias del primer párrafo, ¿se acuerdan? Violencia, amenaza, abuso intimidatorio de una relación de poder, o cualquier causa por la que la víctima no pueda consentir libremente la acción. Entonces, mediante las circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal por cualquier vía. Es decir, el mecanismo con el que se intentó resolver este problema histórico fue adicionando por cualquier vía a la fórmula del acceso carnal. ¿Qué fue lo que sucedió? Para un número importantísimo de pensadores, de doctrinarios, llámenlo como quieran, para quienes escriben los textos y discuten acerca del derecho penal, y en particular sobre la parte especial del derecho penal, la adición de este por cualquier vía no resolvió el problema original. Para otros sí, para otros fue suficiente. Entonces, básicamente, y vuelvo a decir, a grosso modo, el acceso carnal quedó sometido a dos interpretaciones diferentes por parte de la doctrina y la jurisprudencia, incluso después de la reforma. Para algunos, el acceso carnal, dentro de un concepto quizá de corte más normativo, habilitaba, en función de la expresión por cualquier vía, la penetración tanto por vía anal, vaginal, como por la vía oral, por esta expresión añadida al tipo penal que venía a resolver este problema histórico. Pero no tardaron nada en aparecer los que encontraron otra vez el problema presente, incluso con la ley y con este mecanismo de resolución del problema, que fue la incorporación de cualquier vía. ¿Por qué? Porque la referencia a cualquier vía está en relación con el concepto de acceso carnal. Entonces, para ver cuál es cualquier vía de estas que ahora menciona el código, y más allá de la intención que tuvo el legislador, hay que precisar qué es acceso carnal. Y encontraron, o llegaron a la conclusión de que el acceso carnal tenía que ser interpretado como un elemento normativo del tipo penal que debía ser definido en función de lo que a nivel social y cultural se entiende por acceso carnal. No hay ninguna ley que lo defina, entonces había que ir a buscar a lo que la sociedad en general, en un momento dado y culturalmente, un factor sociocultural, entendía por acceso carnal. Y según una nómina importante de autores, acceso carnal era un sinónimo o un sucedáneo de cópula, concúbito y una serie más de expresiones que hacen referencia al acto sexual en sí mismo. Cópula, coito, concúbito, conjunción o unión sexual. Y entendían, quizá con buen criterio, que la práctica del sexo oral no ingresaba dentro de este concepto. Entonces, si el acceso carnal implicaba el coito, la cópula o el concúbito, y esta solo era posible con la penetración por vía anal o vaginal, cualquier vía estaba sometida a la relación indisoluble que estaba presente con el concepto de acceso carnal. De esta forma, la expresión por cualquier vía no podía resolver o no puede resolver esta cuestión para tener una interpretación única y unánime, como sí lo ha logrado finalmente, y decía después, casi un siglo, la ley sancionada en el 2017.
Pregunta, y pido por favor que sean sinceros, abran los micrófonos y digan lo que necesiten. ¿Entienden dónde está el problema en la tipificación del tercer párrafo por ley 25087? Sí, ahí la situación es que queda al arbitrio del juez definir qué es el acceso carnal en base a una situación etérea de la definición cultural. Digamos, queda mucho al arbitrio de quien juzga. Está bien, sí, y sobre todo esto que yo les trataba de mencionar, que no había una interpretación unánime sobre el concepto de acceso carnal, y que eso determinaba que la expresión por cualquier vía no pudiera resolver el problema que estaba presente en la ley desde antes de la 2577. Recapitulando un poco, por suerte en el 2017 esto sí se resuelve porque la ley ya no habla de cualquier vía, sino que habla de acceso carnal por vía anal, por vía vaginal o por vía oral, y además incorpora los actos análogos con la misma pena. Estos actos análogos que antes ingresaban o eran supuestos de hecho del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y que hoy forman parte del artículo 119. Bien desde 2017 hacia el futuro, de 2017 hacia atrás, vamos a seguir con este problema. Y una cosa que me parece quizá interesante que conversar con ustedes, es que no hay que perder de vista que ese problema era un problema propio de la ley, y que está perfecto, y que debía ser el Congreso, a través de los mecanismos que tiene para la sanción y reforma de las leyes, el que lo resolviera. Porque realmente era una cuestión grave que no existiera un criterio único sobre una cuestión tan sensible. Lo loco o lo que también es digno de resaltar es que esto tardara tantísimo tiempo en haber llegado a una solución quizá pacífica y que tienda a la existencia de una interpretación única sobre cuáles son los supuestos que dan lugar a la aplicación del delito de abuso sexual con acceso carnal, que es lo que antes se llamaba violación. Después, Leonardo, vos planteabas el tema del sujetos activos y pasivos. No quiero volver sobre temas que ya conversamos, pero sí remarcar esto una vez más. Sujeto pasivo puede ser cualquier persona, independiente de lo que cualquiera quiera criticar con relación a una cuestión moral, a una determinada profesión, o a un determinado vínculo que lo une con quien aparezca como sujeto activo. Porque lo que determina la existencia o inexistencia de delito, también en este caso como en cualquier abuso sexual, es la existencia o inexistencia del consentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque con tiempo atrás se planteaba, por ejemplo, si podía ser sujeto pasivo del delito de violación una mujer que ejercía la prostitución. Claramente que puede ser sujeto pasivo. Claramente que puede ser sujeto pasivo. Porque lo quiero decir una vez más. Lo que va a determinar la existencia o no de delito es si consiente o no determinado contacto sexual, independientemente de cualquier tipo de consideración que ajenos al conflicto que puedan realizar. ¿Sí? E independientemente de un montón de cuestiones que antes eran de un corte totalmente discriminatorio y que hoy ya, en función de esta nueva ley, de los cambios que estamos viviendo a nivel sociocultural, ya no son admisibles. Y con respecto al sujeto activo, se plantea esta situación. También con una legislación diferente de la que tenemos hoy día, se ponía directamente, se excluía a la mujer como sujeto activo del delito de violación, porque el verbo que empleaba la ley era que, digamos, básicamente, mediando las circunstancias que determinan un abuso, entre paréntesis, ausencia de consentimiento, el tipo decía, el autor tuviere acceso carnal con el sujeto pasivo. ¿Sí? Entonces era interpretado como un delito de propia mano, en el que la acción solo podía ser llevada a cabo por quien estaba fisiológicamente dotado con el órgano sexual masculino para llevar a cabo la penetración abusiva. Con la reforma ya del año 99 por la ley 25.087, esto se modificó
y ya no habla más que el autor o el sujeto activo tenga, con la expresión tuviere, sino que dice, cuando mediante las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. Esto en función de lo que nosotros ya hemos conversado en la clase de repaso sobre el principio de legalidad y sobre la necesidad de interpretar estrictamente lo que dice la ley y no recurrir a la analogía para suplir ciertas omisiones. Entonces, ya con esta modificación del verbo típico, nos alejamos de lo que son los delitos de propia mano y aparece la posibilidad y aparece la discusión sobre la mujer como sujeto activo del delito de violación. ¿En qué sentido? Ya no llevando a cabo ella, la mujer, ¿no? La penetración, sino sin el consentimiento del sujeto pasivo, consiguiendo una penetración de corte abusivo. ¿Ven la diferencia? No llevándola a cabo, sino logrando que alguien, sin su consentimiento, realice el acceso carnal. Ahí aparece esta posibilidad, y hoy por hoy la doctrina parece inclinarse por la admisión de la mujer como sujeto activo del delito de abuso sexual con acceso carnal. Por supuesto que para la parte que se adiciona en 2017, las prácticas análogas, es absolutamente indistinto si es hombre o si es mujer el sujeto activo para la realización de la acción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Preguntas, dudas, consultas, comentarios, lo que quieran. ¿Nada? Leonardo, vos que siempre tenés ahí una pregunta. No, que está... con esto último que contaste, me contestaste lo primero que te había planteado, el tema... No había pensado en este supuesto que la mujer induciere a otro a la realización. Sí. Pero que está bueno, digamos, ¿no? Como Sí. caso teórico para... Sí, como también se puede dar el caso de que un hombre, sin el consentimiento de otro hombre, consiga ser accedido carnalmente, ¿no? Y también estaríamos en presencia de una situación que daría lugar a la aplicación del tipo. Bueno, para avanzar un poco más, porque después quiero decirles cómo proponerles alguna forma de organizarnos para los pocos encuentros que nos quedan antes del primer parcial. Desde el punto de vista subjetivo, un delito doloso, que exige dolo directo, en las dos variables, que tiene que ver tanto con el acceso carnal como el de la realización de las prácticas análogas, y en el que otra vez la ley no exige ninguna finalidad adicional al dolo, ni ningún elemento de ánimo. ¿Cuándo se consuma? Con la penetración, aunque sea imperfecta, y como habíamos dicho hoy, sin importar si se produce o no la eyaculación. Tentativa, también en este caso, se considera que es admisible. A mí me gustaría que entre hoy y mañana avancemos lo más posible con los delitos contra la integridad sexual, para que nos queden 2 encuentros para hablar sobre delitos contra la libertad. ¿Sí? Por eso les propongo que las agravantes, que van a ser comunes a casi todos los supuestos del 119, salvo alguna que no se aplica al abuso sexual simple, las lean ustedes y eventualmente mañana, que nos volvemos a encontrar, me pueden evacuar las dudas que tengan y hacerme las preguntas que quieran, y seguimos ahora con el delito el último delito de los delitos de abuso sexual propiamente dicho, que es el del 120, que es el delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual del sujeto pasivo, que también se denomina, o denominan algunos autores, estupro. ¿Les parece bien? Dale. ¿Sí? Entonces les pido eso, para mañana lean el material que tienen sobre lo que conversamos hoy, las cosas con las que se hayan quedado con dudas, hacen las consultas que quieran, o los comentarios que quieran, y les pido que lean las agravantes, y si hay alguna duda, mañana lo conversamos. Y ahora avanzamos al 120. Pero les pido otra vez disculpas, quizá por ir tan rápido, estaría bueno hacer algo, detenernos más en algunas cosas, pero me gustaría avanzar lo más posible para después pasar a los delitos contra la libertad. ¿Sí? Leonardo, ¿me ayudás con el 120? Ahí vamos. Artículo 120. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119,
con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en relación a la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare de un delito más severamente penado. La diferencia es que la pena del 119 es de 6 meses a 4 años, a esta que es de 3 a 6 años. Bien. ¿Repararon en lo que fue leyendo Leonardo? Acá estamos en un caso completamente distinto, ¿sí? Acá estamos en presencia de un delito que, a diferencia de lo que vimos en el 119, entre comillas, ¿sí? Lo pongo en lápiz, digamos, para ir analizándolo y discutiéndolo, va a tener presente un consentimiento por parte del niño o niña que va a ser sujeto pasivo. Pero ese consentimiento, para que el tipo penal sea aplicable, va a estar viciado. Y es un tipo penal que, en la interpretación casi unánime de la jurisprudencia y de la doctrina nacional, tiene problemas extremadamente graves y serios que yo voy a tratar de comentar. No me fui, acá estoy buscando algo que necesito para ustedes. Bien. Un segundito, ¿eh? Entonces les decía, ya no estamos en presencia de los casos del 119, sino estamos en presencia de una cuestión que tiene algunos elementos novedosos. Primero, las edades a las que hace referencia este delito. Fíjense que dice, ¿puedo hablar de nuevo, Leonardo, lo que dice con relación a la edad? Perdóname, pero te perdí cuando te corriste para leer. No Lo llegué a que escuchar. dice el tipo penal que acabas de leer con respecto a la edad del sujeto pasivo. Menor de 16 años. Bien, y dice algo, ese es el límite máximo que estipula. ¿Dice algo sobre el límite mínimo? Creo que dice mayor de 13. ¿Eh? Mayor de 13, creo. ¿Dice el artículo mayor de 13? No, me parece que no. Fíjate, No dice. Lo acabas de leer. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años que realizar algunas de las acciones previstas en el segundo o el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de 16 años. Bien. Tomás, vos fuiste el que dijiste eso? Sí, creo que lo habíamos hablado en una clase anterior. No, está muy bien lo que vos dijiste. El artículo no lo dice. Está perfecto. ¿Por qué? Porque solamente vamos a ingresar al análisis de esta tipicidad penal con este consentimiento viciado si el niño o la niña que aparece como sujeto pasivo de la relación sexual tiene 13 años o más. Porque ¿qué pasa si tiene menos de 13 años? No puede haber consentimiento. Nos vamos automáticamente al primer supuesto del 119, y a lo que hablábamos al principio, con relación que las acciones con contenido sexual realizados con menores de 13 años de edad, se presume sin admitir prueba en contrario que son realizadas sin un consentimiento válido, ¿sí? Entonces, la edad admisible para empezar a pensar este tipo penal, como punto de partida, va a oscilar entre los 13 como límite inicial y los 16 años como límite máximo. Bien, ahora dice, realizar alguna de las acciones previstas en el segundo o el tercer párrafo del artículo 119. Son las prácticas sexuales que se identifican con abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal o por realización de prácticas análogas. ¿Sí? Ahora, siempre que no se den las condiciones que están enumeradas en el 119, violencia, amenaza o una situación por la que la víctima directamente no pueda consentir libremente la acción. Es decir, va a haber casos en los que
Conforme dice el tipo penal, el sujeto activo, aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima, consigue un consentimiento que está viciado para realizar una práctica sexual. El problema, que me anticipo, muy grave que tiene este tipo penal, es que la doctrina y la jurisprudencia, en general, toman como un bloque lo que significa el aprovechamiento de la inmadurez sexual, cuando en realidad ahí estamos frente a dos cuestiones totalmente distintas y que tienen que ser diferenciadas. Una cosa es el aprovechamiento por parte del autor de la víctima, un niño o una niña de menos de 16 años de edad, y otra cosa es la inmadurez sexual de ese niño o de esa niña menor de 16 años. Les propongo, para empezar a pensar en este tipo penal, romper esa estructura. Vuelvo a insistir en esto. Una cosa es el comportamiento del autor, que implica aprovecharse de un niño o de una niña para conseguir su consentimiento, para obtener una relación sexual, caracterizada como las tipificadas en el segundo o el tercer párrafo del 119, y otra cosa muy distinta es determinar si ese niño o esa niña de menos de 16 años de edad es o no es inmaduro sexualmente. ¿Ven la diferencia absoluta que hay entre estos dos elementos que están presentes en el tipo y que necesariamente tienen que estar sometidos a reglas de interpretación distintas? Porque ese quiero que sea el punto de partida. Sí, y te hago una consulta. Si Sí. cuando sos operador, el 120 Sí. lo usás como backup, digamos, como artículo de referencia, porque termina diciendo, siempre que no resultara un delito más severamente penado. Pero Primero ¿sabes por analiza. qué? Cuando habla de que no resultare un delito más severamente penado, lo que viene a decir es que si se dan las situaciones del 119, ¿sí?, en el segundo o el tercer párrafo, que tiene una pena mayor, por violencia, por amenaza y demás, no se aplica el 120. El 120 solo se va a aplicar si la víctima o el niño o la niña consiente, pero ese consentimiento está afectado o está viciado porque para prestar el consentimiento hubo un engaño por parte del autor. Que es a donde quiero que lleguemos hoy. Entonces, el problema está en la inmadurez sexual y en la caracterización que dio la doctrina y la jurisprudencia sobre este elemento. ¿Por qué? Porque en general, les diría que casi sin diferencias, la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país interpreta que inmadurez sexual equivale o es igual a inexperiencia sexual. E inexperiencia sexual es falta de hábito en las relaciones sexuales. Es decir, no falta de conocimientos teóricos sobre lo que implica la sexualidad y una relación sexual, sino falta de práctica, falta de realización en la vida sexual. Esto viene a decir algo muy burdamente, repito, por una cuestión de tiempo, que los menores, niños o niñas, de menos de 16 años de edad, que nunca tuvieron una relación sexual, son considerados inmaduros sexualmente, como expresa el tipo penal, porque no tienen experiencia sexual. Pero los niños o niñas de menos de 16 años, que sí mantuvieron una o más relaciones sexuales antes del hecho controvertido o conflictivo, dejan de ser inmaduros sexualmente porque han tenido una o más experiencias sexuales. ¿Ven lo que estoy tratando de mencionar? Sí. Lo llegan a agarrar, es decir, ¿quién va a ser a los efectos del tipo? Para nosotros poder aplicar un tipo penal tenemos que verificar que todos sus elementos, para poder aplicar un tipo penal, que todos los elementos estén presentes y corroborados. Según esta interpretación, hay que comprobar y verificar que el sujeto pasivo sea inmaduro sexualmente. Y según nuestra doctrina y jurisprudencia, inmaduro sexualmente significa que no haya tenido experiencias sexuales previas al hecho. ¿Bien? Pregunta, y les pido por favor que se tomen un minuto y piensen, ¿qué problema grave ven ahí en función de lo que hablamos en nuestro primer encuentro sobre delitos contra la integridad sexual? Que nuevamente se investiga el pasado de la víctima. Perfecto.
Ese es el primer problema. El punto de partida, entonces, para pensar en la aplicación de este tipo, está en la necesidad de explorar el pasado sexual de una víctima que además es un niño o una niña. ¿Por qué? Porque la única manera de determinar, para ver si se da este elemento del tipo, si es inmaduro sexualmente o no, es saber si tuvo o no una experiencia sexual. Y para saber si ha tenido o no experiencias sexuales, se abre esta necesidad de explorar el pasado sexual del niño o niña menor de 16 años. Con lo cual, en función de todo lo que nosotros ya hablamos, que incluso ha llegado a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acá estamos ante una cuestión extremadamente problemática si nosotros seguimos esa línea de interpretación. ¿Ven algo más? Sí, que el hecho de haber tenido prácticas sexuales previamente no significa necesariamente que esa persona no sea inmadura sexualmente. Perfecto. Y eso que vos mencionás genera una situación muy fuerte y muy cuestionable de discriminación hacia los niños y niñas que antes de los 16 años tuvieron alguna experiencia sexual. ¿Por qué? Porque solo van a estar, entre comillas, protegidos en función de este tipo penal los niños y niñas que nunca tuvieron una experiencia sexual. Y todos aquellos que en algún momento tuvieron algún tipo de vivencia sexual, por empezar a ser considerados maduros sexualmente, carecen de protección. Entonces hay una lógica discriminatoria en el tipo penal. Si sos admisible como víctima o como objeto de protección, si sufriste un engaño y nunca tuviste relaciones sexuales antes del hecho, y no sos admisible, si siendo un niño o una niña, sufriste un engaño, pero antes de ese engaño ya habías tenido una experiencia sexual. Con lo cual, lo que decís, Juliana, está muy bien. De alguna manera esta interpretación nos conduce una vez más a una concepción estereotipada sobre cuál debe ser el comportamiento sexual correcto de los niños y niñas menores de 16 años. Les digo algo, en la legislación anterior a la que teníamos ahora, solo podía ser sujeto pasivo, miren qué vuelta, ¿no? Miren el círculo. Solo era admisible como sujeto pasivo de este delito la mujer honesta. ¿Sí? Mujer honesta. Y ahora, por vía de la interpretación, en los casos en los que en el 95% de los supuestos las víctimas van a ser niñas, que no tenemos más el elemento normativo de mujer honesta, pero sí tenemos por vía de la interpretación que solo va a ser admisible como sujeto pasivo la niña menor de 16 años sin experiencia sexual. Por eso me atrevo a decir esto de, una vez más, encontrarnos frente a una concepción estereotipada sobre cuál debe ser el comportamiento sexual de las niñas de esa edad. Bien, entonces, ¿qué es lo que se impone? Pero no porque a nosotros se nos ocurre, sino porque el momento jurídico y sociocultural y de derecho internacional y de derechos humanos que estamos viviendo lo impone. Y también esto forma parte de los mecanismos de interpretación de la ley. Es reinterpretar este elemento y empezar por separar lo que corresponde al comportamiento del autor y lo que corresponde a la característica o a las características de la víctima. Voy porque sé que estamos cerca de finalizar, voy a decirles algunas cosas y esto lo vamos a terminar de ver mañana, si a ustedes les parece bien, después de que lean lo que tienen en el manual. La reinterpretación que se puede proponer va de la mano de que la inmadurez sexual es una cuestión que se da por probada con la constatación de la edad del sujeto pasivo. Es decir, la verificación de la edad del niño o de la niña por debajo de los 16 años ya da la nota de la inmadurez sexual. Si ustedes ven la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, sostiene que son niños todas las personas ¿hasta qué edad? 18. Hasta los 18 años de edad. Y en el preámbulo está presente que merecen una especial protección porque no han alcanzado su máximo desarrollo. ¿Sí? ¿Qué problema hay entonces en interpretar que todos los menores de 16 años son, por una cuestión lógica y por antonomasia, inmaduros sexualmente? Inmaduros sexualmente en el sentido de que no han alcanzado su máximo desarrollo en el ámbito de la sexualidad.
Ninguno. Las críticas que podrían venir van de la mano si nuestra presunción de que todos los menores de 16 años son inmaduros sexualmente, se extendiera a que cualquier contacto sexual con esos menores va a dar lugar a la aplicación del tipo. Y acá venía lo que les marcaba hoy. No aplicamos las mismas reglas para evaluar el comportamiento del sujeto activo. Del comportamiento del sujeto activo no presumimos nada. El aprovechamiento de la inmadurez sexual es lo que sí tiene que ser objeto de análisis y comprobación en el marco de un proceso en el que se impute esta figura. ¿Sí? ¿Qué significa, muy básicamente, este aprovechamiento de la inmadurez sexual? Esto va de la mano con un concepto que sí elaboró la doctrina tradicional sobre el estupro o sobre el abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual, que es el concepto de seducción. Y seducción interpretado como obtener sexualmente a alguien mediante engaño. Entonces sí podemos interpretar que el aprovechamiento de la inmadurez sexual significa la obtención del consentimiento mediante el empleo de un engaño. ¿Sí? Nada presumimos sobre el comportamiento del autor, que tiene que ser evaluado y probado, con lo cual no hay violación al principio de culpabilidad ni ninguna violación a la presunción de inocencia. Lo único que marcamos distinto con relación a la doctrina y la jurisprudencia tradicional es que la sola constatación de que estamos frente a un niño o una niña de menos de 16 años, una niña de 15, 14 o 13 años de edad, es que esa condición, es que esa edad, esa situación dentro de su vida determina su inmadurez sexual. Y no el hecho de haber tenido o no una experiencia sexual antes de la realización del acto cuestionado. ¿Sí? ¿Lo ven? Está bien. Entonces, esto la solución de fondo sería que el legislador saque directamente el aprovechamiento de su inmadurez sexual del texto del tipo. Bueno, cuando esto viene de tanto tiempo de ser interpretado de una forma, y hoy por hoy, en función de los cambios que nosotros estamos viendo a nivel jurídico y cultural, se vuelve tan problemático que hay que reinterpretarlo, pensar a futuro una reforma no está mal. Pero lo que hoy día nos toca es analizar e interpretar el tipo penal de una manera progresiva, ¿sí? Incorporando todo esto que nosotros hablamos. La perspectiva de género, el reconocimiento de los derechos vulnerados, la necesidad de modificar el servicio de administración de justicia para erradicar las concepciones estereotipadas, las situaciones de discriminación, incorporar que no se puede evaluar el pasado sexual de una víctima en el marco de un proceso cuando lo que hay que investigar es si hubo o no consentimiento en el caso concreto, o en un caso como el de estupro, si hubo o no engaño para que otorgue ese consentimiento. Eso nos lleva a esta necesidad de tener que reinterpretar algunas cuestiones, y la inmadurez sexual es un ejemplo clarísimo. ¿Sí? Bien. Esta interpretación, entonces, que yo les proponía para pensar dentro de lo que se denomina una interpretación sistemática, está en relación o está en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño, por cómo caracteriza a estas personas y por la protección especial que brinda. Es una interpretación dinámica y progresiva que permite incorporar a los procesos judiciales en los que se investiguen estos casos la perspectiva de género como una pauta hermenéutica, evitar estas situaciones de discriminación hacia las niñas que han tenido una relación sexual antes del hecho discutido, aplicar conceptos como el que vimos cuando mencionamos el fallo de la Corte Belli Franco y otros sobre Guatemala, que determina que en principio es inadmisible abrir líneas de investigación sobre los antecedentes sexuales de las víctimas. Bueno, y una serie de cuestiones que se relacionan con lo que nosotros hablamos en los primeros encuentros. ¿Sí? Entonces, les propongo, lean estos temas que hablamos hoy, lean las agravantes de los abusos sexuales. Mañana arrancamos con lo que haga falta repasar o discutir sobre este tema, y seguimos avanzando con los delitos contra la integridad sexual. Promoción y facilitación de la corrupción, promoción y facilitación de la prostitución, y vemos hasta dónde llegamos. Eso mañana jueves. Después, la semana siguiente, que tienen clases con Sebastián, después con Gastón, y nos vamos a volver a encontrar nosotros una semana antes de la fecha del examen. Y en esos 2 encuentros que vamos a tener, nos vamos a dedicar a los delitos contra la libertad.
La parte de delitos contra la libertad realmente es muy larga. Les recomiendo y les pido que vayan leyendo del manual o del texto que estén utilizando los delitos contra la libertad, y en esos 2 encuentros que vamos a tener, vamos a ir a los tipos penales más importantes. Son todos importantes, ¿no? Es un poco arbitrario decir cuáles son los más importantes, pero sí les anticipo que me interesa especialmente analizar los delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. Y dentro de esos, los delitos de apremios ilegales, vejaciones, severidades, para llegar a torturas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Por ahora no, Federico. Por ahí la próxima ya con más, el texto más masticado. Bueno, entonces, hoy yo les tiré me parece que un montón de información que entiendo que es compleja. Si les parece bien, lean un poco para mañana, repasen las cuestiones que les hayan quedado con algún tipo de duda, y mañana los conversamos y seguimos avanzando. Dale, perfecto. Dale, Bueno, buenas noches. Buenas Gonzalo. noches. genial, hasta luego.